Soy Eric Dávila, te doy la bienvenida a Implacables Podcast, un lugar de desarrollo personal y profesional para quienes buscamos un cambio de paradigmas y verdaderamente cumplir nuestro propósito superior. Crezcamos juntos, episodio a episodio, armándonos con conocimientos, herramientas y mucha acción para construir nuestra nueva versión implacable. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Implacables. Para mí es un gusto regresar al foro de grabación después de un rato de no poder grabar por el mismo ritmo que tenemos. Para quienes no sepan, pues yo me dedico a temas de entrenamiento, desarrollo de talento, y la verdad es que han sido unos últimos meses bastante movidos. He tenido mucha actividad, he podido asistir a varios foros, a varias sesiones de entrenamiento, incluso a dar algunas conferencias con algunos clientes, y eso me ha limitado un poco de tiempo, pero ya estamos de vuelta y con toda la actitud para continuar con nuestras sesiones de contenido. Así que, bueno, pues el día de hoy vamos a abordar un tema que yo creo que es fundamental, no solamente para nuestro bienestar personal, hablando de ser implacables con nosotros mismos para poder construir un futuro que nosotros queramos, sino más bien también en esta parte de aumentar el impacto y la influencia que tenemos hacia los demás. Yo siempre he creído que al final todos somos líderes, cada uno tiene su propio factor de influencia alrededor de él, porque el liderazgo es igual a influencia, y esas son definiciones pues que varios autores de liderazgo nos dan. Así que yo quiero ser influencia positiva para los que me rodean, y entonces el entender cómo poder aumentar nuestra influencia a través de nuestra personalidad va a ser un factor determinante, porque muchos de nosotros a veces tenemos la idea preconcebida, ¿no? De que pues así nacimos, así crecimos, así fuimos de chicos, y a veces eso dicta realmente cómo es que nos desarrollamos y cómo es que nos desenvolvemos en nuestros diferentes entornos. Así que hoy quiero hablarte acerca de cómo aumentar tu seguridad personal y tu autoconfianza. Así que vamos a explorar primero de dónde vienen estas cualidades, y después te voy a compartir algunas herramientas que te van a permitir fortalecer estas características o cualidades personales. Bien, entonces partamos de la seguridad en uno mismo. ¿Qué es la seguridad en uno mismo y qué es la autoestima? Bueno, algo que tienes que saber es que se desarrollan a lo largo de nuestra vida y están influenciadas por ciertas experiencias personales que al paso de los años van generando algo que se llaman creencias. Entonces, tus relaciones, el entorno en el que creces, tu familia, tus trabajos, tu escuela, incluso van formando la manera en la que te autopercibes. Eso es el autoestima. ¿Cómo te autopercibes y qué tanto te percibes positivo y aceptable para ti mismo? Y este es un factor súper importante, porque yo en las diversas capacitaciones que he tenido la fortuna de impartir, de pronto me doy cuenta al desarrollar ciertas habilidades de tipo interpersonal, es decir, de persona a persona, noto que muchos de mis participantes se sienten inseguros e insuficientes para poder desarrollar cierta habilidad. No, es que yo he sido muy malo durante toda mi vida para socializar, es que yo he sido muy tímido, o jamás he podido yo hablar en público, o yo no soy bueno para esto, yo no soy bueno para aquello. Y esas ideas, esas percepciones que tenemos de nosotros mismos en muchas ocasiones nos limitan para poder dar los resultados que necesitamos dar, para poder asumir el puesto que queremos asumir o el nivel de responsabilidad que queremos asumir, y de pronto se convierten en barreras que nos dificultan realmente llegar a ese potencial que estoy seguro que cada uno tiene, porque claro, venimos de fábrica con ciertas cosas. Ahí está la teoría del temperamento, ¿no? El temperamento viene de esa cadena de ADN heredada del papá, de la mamá, pero en realidad el temperamento después se convierte en carácter, ¿no? El carácter lo complementa, lo abraza al temperamento, y el carácter es todo eso que tú vas desarrollando conforme va pasando tu vida. Las diferentes experiencias, las personas, etcétera, van desarrollando tu carácter, que es la forma en la que te desenvuelves hacia el exterior. Y este conjunto de dos factores, el carácter y el temperamento, convierten la personalidad, o componen, mejor dicho, la personalidad. Entonces, aquí la primera pregunta que tendríamos que hacernos es, bueno, ok, si me dices que la
autoconfianza, que es esta confianza que tengo en mí mismo y en mis habilidades, y el autoestima se desarrollan a partir de las experiencias previas y a partir de mi forma de pensar. Entonces, ¿cómo puedo moldear mi autoestima y cómo puedo moldear mi autoconfianza? Y para esto hay un modelo que me encanta, que por cierto les mando una referencia de una agencia de consultoría que es buenísima en temas de cultura organizacional, que se llama Door Training, y ellos tienen una metodología que viene del principio de accountability, del principio de Oz. Hay un libro, por cierto, que te lo recomiendo, que se llama El Principio de Oz, que te lo puedes leer. Es más de tipo y con un enfoque más empresarial acerca de la accountability, pero ellos tienen un modelo que a mí me encanta, que se llama la pirámide de resultados. Esta pirámide de resultados explica también el modelo de comportamiento humano, cómo es que nosotros llegamos a ser como somos y a comportarnos como somos. Todo en esta vida tiene una causa y consecuencia. Está la ley de causa y efecto. Tú tienes una acción y por lo tanto tienes un resultado, ya sea positivo o negativo, ¿cierto? Y lo que buscamos casi siempre en la vida pues es obtener un resultado positivo. ¿Qué es lo que hacemos? Planificamos, organizamos, administramos, gestionamos acciones que nos lleven a un resultado positivo. Pero resulta ser que en muchas de las ocasiones mis acciones están limitadas. No me creo suficiente, no siento que tenga yo la capacidad de hacerlo, no me veo yo cualificado, no me siento preparado, y entonces estamos entrando en un bucle de espera hasta que las cosas sean perfectas, hasta que el tiempo sea el adecuado, hasta que las condiciones sean idóneas, y la realidad es que eso nunca sucede. Entonces hay que alterar la fórmula. Tenemos que cambiar desde dentro nuestra autopercepción, nuestra autoconfianza y nuestra autoestima para poder programarlo de tal manera que nos permita dar el primer, el segundo, el tercer y el cuarto paso en adelante consecutivos para que podamos empezar a afianzar nuestra autoconfianza. Yo te hablaba de este modelo de la pirámide de resultados, que es el modelo del comportamiento. Entonces resulta, velo como una pirámide. Es en el pináculo el resultado. Todos queremos llegar al resultado, ¿no? Mejores salarios, mejor trabajo, a lo mejor un emprendimiento, un proyecto, queremos el resultado. ¿Qué hacemos? Gestionamos acciones. Y entonces tenemos un proceso, generamos un método, implementamos hábitos que nos permitan tener ese proceso y esas acciones que acción, resultado, acción, resultado. Si los resultados no funcionan, entonces lo que hacemos es bajar a las acciones. Y es una causa-consecuencia. Pero el problema está en que casi todos los seres humanos nos vemos hasta aquí explicando la realidad en causa y consecuencia. Yo hago una acción, tengo una consecuencia, ¿no? Es decir, si quiero bajar de peso, pues tengo que hacer una dieta, ponerme a hacer ejercicio, acción, resultado. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que dentro de nuestra mente hay una idea saboteadora o hay un pensamiento saboteador que nos impide mantener esa acción para generar el resultado. En muchas de las veces no es que no sepamos qué hacer, incluso sabemos perfectamente bien qué hacer, pero el problema es que no es acción-resultado. Hay un tercer nivel por debajo de esta pirámide. Entonces ya hay algo profundo que sucede en tu sistema de creencias, en tu forma de autopercibirte, y es ahí en donde se gestiona la autoconfianza y el autoestima. Entonces, si partimos de la idea de que acción da un resultado, pero la pregunta aquí sería, ¿qué es lo que te lleva a ti a comportarte o a accionar como accionas? ¿Qué es lo que te lleva a ti a tener los hábitos que tienes? ¿Qué es lo que te lleva a ti a arriesgarte a hacer que las cosas sucedan? ¿Qué es lo que te lleva a ti incluso a pensar que no es posible o que no mereces tal cosa o que no tienes las cualidades o que no lo mereces? Lo que viene aquí en este tercer nivel es el sistema de creencias. Lo que tú crees. Lo que te lleva directamente a cómo tú te comportas. Y como tú te comportas, tiene un resultado. Entonces, fíjate lo interesante.
Si yo soy capaz de analizar mi sistema de creencias, voy a ser entonces capaz de poder reprogramarlo. Y aquí viene la pregunta del millón, esa pregunta que hizo Diego Rusarín. ¿Por qué crees lo que crees? ¿De dónde vienen las creencias? Porque estas creencias son profundas, son creencias muy arraigadas. Yo te puedo contar una anécdota de una persona cercana de la familia que en plena pandemia, pues tú sabes que los hospitales aquí en México estaban abarrotados, 98, 99% de ocupación y estaba una situación crítica sucediendo, yo creo que a nivel global, con la saturación del sistema de salud a nivel generales. Pero resulta que este familiar de la tercera edad tenía una creencia establecida. Su creencia era, si yo llego a enfermarme de COVID-19 y llego a tocar un hospital, lo más seguro es que ya no salga vivo. Entonces, su sistema de creencias le decía, yo creo que si entro en un hospital, voy a salir muerto. ¿Cuál fue la acción? ¿Cuál fue la decisión que tomó? Enfermó, por supuesto, de COVID-19, como casi la mayoría lo hicimos. Enfermó de COVID-19 y a través de esa creencia él decidió no ir al hospital. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues perdió la vida. Perdió la vida y no hubo nada más que hacer porque su sistema de creencias estaba afianzado a tomar esa decisión, lo cual lo llevó a un resultado. Así que en este ejemplo, bueno, tú puedes ver cómo hay una creencia que fundamenta mi comportamiento y me lleva a tomar decisiones y acciones que me generan resultados, ya sea positivos o negativos. Aquí la cuestión es reprogramar ese sistema de creencias para que podamos realmente tomar mejores decisiones y fortalecer nuestra autoestima, generar una autoconfianza y empezar a salir de la zona de confort. Entonces, ¿qué es lo que genera una creencia? Esa es la siguiente pregunta. En esta pirámide de resultados, acciones, creencias, ¿qué es lo que genera una creencia? ¿Cuál es el fundamento de todo esto? En realidad el fundamento se llama experiencia. Las vivencias y las experiencias que tú, pues valga la redundancia, vives a lo largo de tu vida van generando y construyendo las creencias. En este caso estábamos hablando de el COVID-19, de la pandemia y de mi familiar e imagina noticias, vecinos, amigos, familia que estaban comentando y generando pues esta incertidumbre de que, oye, pues yo tuve un conocido que tocó el hospital y se murió, ¿no? Ya no salió, no volvió a ver a su familia, llegó bien, incluso por otro tema, ¿no? De salud, llegó al hospital y ya no salió. Y entonces vivencias y experiencias que se compartían de persona a persona que marcaban un precedente que generaba una creencia. La experiencia es la base del comportamiento. Tú vives una experiencia, generas una creencia, esta creencia te lleva a tomar acción y esta acción te lleva a generar un resultado. Entonces, hablando de este modelo de la pirámide de resultados o el modelo del comportamiento, lo que tendríamos que empezar a hacer es a forzarnos para poder construir nuestra autoconfianza y nuestra autoestima. Así que quiero dejarte 3 tips para que puedas fortalecer tu autoconfianza, fortalecer tu autoestima. El primero de los 3 tips tiene que ver con tus pensamientos. Así es. Hay algo que se llama programación neurolingüística y la programación neurolingüística nos marca que a partir de lo que nosotros retroalimentamos a nuestro cerebro es lo que va a generar nuestro pensamiento. Entonces yo hoy quiero que detengas un poco el tiempo y que dediques 5 minutos a pensar cómo estoy pensando de mí mismo. ¿Qué pienso de mí mismo? Estoy teniendo pensamientos limitantes, estoy identificando hoy en día creencias que están dejando a un lado mis sueños, que me están apartando del potencial que quiero yo tener, del impacto que puedo yo tener. Mucha gente se me ha acercado y me ha dicho, oye, ¿cómo puedo yo lograr hacer lo que tú haces? ¿Cómo puedo yo desarrollar personas, hacer un negocio rentable, vivir de ayudar a la gente? ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, pues el primer paso es creer que puedes hacerlo. Tienes que tener esa autoconfianza para poder desarrollar el potencial. No es al revés, no es porque yo tengo la habilidad, desarrollo el potencial. Es al contrario, es porque no la tengo, creo que puedo y desarrollo esa habilidad. Así que si ya analizaste tus pensamientos,
El paso dentro de este primer tip es: genera un pensamiento que cambie tu diálogo interno, es decir, cámbiale el sentido, ¿no? Si de pronto yo estoy pensando que soy incapaz o que no tengo la facultad de hacerlo, estoy en un proceso de aprender, pero tengo el potencial para hacerlo. Creo que puedo hacerlo, creo que tengo lo suficiente para hacerlo, pero estoy en un proceso de aprendizaje. Así que este tipo de diálogo interno va a permitir reforzar la programación de tu cerebro para poder enfrentar esos retos que vives y que te vayan permitiendo generar como estos pequeños quick wins, ¿no? Estas ganancias rápidas que refuercen tu autoconfianza y tu autoestima. Y entonces cuando empieces a ver estos pequeños wins o estas pequeñas ganancias, todo va a empezar a cambiar. De hecho, ese es el segundo tip, que se llama sal de tu zona de confort. Este segundo tip acerca de salir de tu zona de confort nos habla acerca de forzarte a sentirte incómodo. Muchas de las cosas que valen la pena en la vida te van a hacer sentir incómodo. El problema es que de repente vemos como el resultado final, ¿no? Como el éxito, como ese lugar a donde tengo que llegar, ese estado en el que tengo que estar, es esa situación que tengo que experimentar, pero ya la gané. Y en realidad no. Cuando hablamos de disfrutar el proceso hacia el éxito, tiene que ver con forzarnos a salir de esa zona de confort, a estar incómodos y a retarnos a nosotros mismos. Algo que a mí me pasaba mucho cuando estaba desarrollándome a los 16, 17 años para impartir capacitaciones, era el hecho de pararme enfrente de la gente. Eso me paralizaba, me daba mucho miedo. Sin embargo, yo decidí forzarme. Primero, me hice sentir y me hice saber que era capaz de hacerlo. Segundo, me forcé a estar incómodo. Cada situación, cada oportunidad, cada momento en el que yo me paraba enfrente, ya sea a realizar una dinámica o a hablar acerca de un tema, era una sensación agridulce porque me daba mucho miedo, me aterrorizaba el hecho de salir de esa zona de confort, pero también capitalizaba esa sensación y yo decía en mi pensamiento, ok, si siento nervios es porque estoy vivo y eso quiere decir que voy a poder hacerlo, y entonces me paraba enfrente y eso me generaba una adrenalina positiva. Hace poco estaba investigando acerca de los pensamientos y algo que me llamó mucho la atención en la ciencia, las neurociencias, es que dicen que el estrés no es que sea bueno o malo, en realidad el estrés es una respuesta del cuerpo. Cuando tú te pones en una situación difícil, lo que sucede es que se libera tu torrente sanguíneo, cortisol, adrenalina, noradrenalina, y ese cortisol en pequeñas cantidades en tu cuerpo es saludable. Te preparan para poderte defender, para poder atacar, para poder enfrentar una situación o un reto difícil en tu vida. El problema es que tu pensamiento, cuando es reiterativo en el miedo y estás pensando en el miedo, en lo que va a salir mal, en lo que te falta para lograrlo, en toda la parte del miedo, lo que sucede es que este cortisol empieza a aumentar y se convierte en un aumento crónico que va dañando tus órganos y que va mermando tu energía. Entonces, el estrés en sí mismo no es malo. Lo que hay que utilizar es este pensamiento positivo que te rete, que te force, que te haga sentir cómodo en la incertidumbre. Y esto es un tema de entrenarme. Estarme forzando regularmente a salir de esta zona de confort me va a ayudar a sentirme cómodo con la incertidumbre. Y el tercer tip que quiero compartirte el día de hoy tiene que ver con cuidar tu lenguaje corporal. La expresión corporal tiene mucho que ver con la programación de tu cerebro para poder mejorar tu autoestima y para poder generar un refuerzo a tu autoconfianza. Porque mira, yo recuerdo perfecto que mi papá decía una frase: para ser torero hay que ponerse el traje. Y eso implica justamente creer que puedes, creer que ya lo eres, creer que ya lo tienes. Ojo, por favor, no estoy hablando de lo crees y lo creas. No, esas son cosas raras y cosas que de pronto no tienen una explicación lógica. Pero aquí te estoy hablando de ciencia, que es como nos creó Dios.
una ciencia que me permite entenderme, entender mi psique, entender mi mente y poder a través de estos pensamientos positivos reforzarme. Algo que me encanta de el ser creyente y de creer en Dios es el mensaje de amor que tiene Dios para con nosotros. Él nos dice, yo te he hecho perfecto, a imagen y semejanza de Dios. Y esto me da a mí como imagen y semejanza de Dios la posibilidad infinita de tener habilidades, desarrollarme, crecer, y de ahí viene la ciencia explicada, la neuroplasticidad, ¿no? Esta capacidad que tenemos los seres humanos de aprender cosas nuevas y de desarrollar habilidades. Es decir, no hay una sola cuestión o habilidad que no tengas hoy que no se pueda desarrollar. Entonces, el salir de esa postura de derrota, físicamente hablando, programa a mi cuerpo y programa a mi cerebro a creer en esas palabras que Dios ha puesto para nosotros, en que somos suficientes, en que valemos muchísimo, en que ya hemos logrado desarrollar ese potencial, pero aún tenemos que practicarlo y generar esa habilidad. Pero el potencial, que es esa parte interna que nosotros tenemos, ya está puesto ahí por Dios. Así que esto es maravilloso. Cuida tu lenguaje corporal, tiene que ver con el contacto visual, tiene que ver con la expresión que tienes en tu cuerpo, cómo te paras, ¿no? Si te llevas las manos a las bolsas, si tu postura es completamente así, jorobada, insegura, ¿qué es lo que proyectas? Porque, ojo, no solo lo proyectas a los demás, lo proyectas a ti mismo. Y ahí está la parte interesante. Entonces, para poder cerrar este episodio, llévate estos 3 tips, pero además quiero que puedas hacer un ejercicio que va a ser muy revelador. Este ejercicio se llama la línea de la vida. Y hemos estado hablando acerca de cómo fortalecer mi autoestima, cómo fortalecer mi autoconfianza. Bueno, vas a trazar en una hoja blanca una línea. El inicio ha sido tu nacimiento y el fin va a ser el momento presente, es decir, hasta donde estás viviendo hoy. En esa línea, es como una línea del tiempo, que es la línea de tu vida, te voy a pedir que vayas haciendo algunas marcas y que vayas identificando los momentos más críticos que has enfrentado en tu vida. Momentos difíciles. Y vas a identificar cómo fueron tus respuestas, qué fue lo que pensaste, qué fue lo que sentiste cuando estabas enfrentando esa situación. Y te voy a pedir que una vez que redactes eso en la línea de tu vida, hacia abajo puedes hacer como unas pequeñas columnas en los diferentes momentos de tu vida en esa línea, te voy a pedir que los leas. Y cuando los leas, analiza cómo están redactados, cómo están esos pensamientos. Puede ser tal vez que sean pensamientos negativos. Enfrenté una crisis, perdí a un familiar, se me quebró un negocio, fracasé en un trabajo, me peleé con alguna persona, etc. Pero vas a redactar esas ideas y si están escritas en lo negativo, te voy a pedir que pongas una línea y que las escribas en forma positiva. Y tú seguramente estarás pensando, bueno, ¿cómo puede ser eso algo positivo? Que haya yo perdido un familiar, que haya yo fracasado en un negocio, que haya yo perdido una relación sentimental. Pues sí, hay siempre un aprendizaje. ¿Qué fue lo que aprendiste? ¿Qué habilidad desarrollaste? ¿Qué fue lo que ganaste de esa pérdida que tuviste? Y eso te va a ayudar muchísimo a generar una autoconfianza mucho más robusta, mucho más fuerte y poderosa que te habilite. Al darte cuenta de todas esas situaciones y todos esos momentos que viviste en tu vida y cuáles fueron las situaciones que realmente te dejaron aprendizaje, van a ser como esos pequeños quick wins y te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que hoy te hacen ser quien eres las tienes en el potencial y ese potencial está ahí para poderlo desarrollar, para poderlo perfeccionar, para crecerlo. Así que este ejercicio es retador, pero te va a ayudar mucho a poder fortalecer tu autoestima y tu autoconfianza. Así que, pues bueno, hemos llegado al final de este episodio, así que para mí ha sido muy gratificante poder compartir este tiempo contigo. Espero que pueda ser de valor para ti todo este contenido. Y bueno, sígueme en redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, en TikTok y también en Spotify para seguir escuchando algunos episodios que tienen que ver con el desarrollo de tus habilidades personales con un impacto en lo profesional. Así que vamos a llegar a ese siguiente nivel, seamos implacables. Nos vemos en el siguiente episodio y bendiciones.